Entrevista del día es con el vicepresidente del Senado, el senador de Demócratas Matías Walker, a quien tenemos en línea para hablar sobre seguridad, una agenda de seguridad que se pretende reimpulsar y que ayer se fue a presentar al gobierno en La Moneda. Senador, ¿cómo está? Muy buenos días, muchas gracias por responder nuestro llamado. Claudia Álamo, Gerardo Gómez, les saludamos. Hola Claudia, Gerardo, muy buenos días. Buen día, encantado. ¿Cómo le va, senador? A ver, probablemente lo que la ciudadanía tiene en su retina es que la mesa anterior del Senado había hecho, ¿no es cierto?, un paquete que se llama el Fast Track, de leyes que tuvieran que ver, ¿no es cierto?, con apuntar y resolver y destrabar una agenda de seguridad para hacer frente a la angustia principal de la ciudadanía hoy día. ¿En qué se diferencia esta visita que hace usted junto con el nuevo presidente del Senado, José García Ruminot, y también estaban, entiendo, Iván Flores, ¿no es cierto?, de la Comisión de Seguridad, en esta reunión con la ministra Carolina Toás? Porque en el fondo yo creo que es importante para saber qué es lo que están viendo ustedes desde el Senado, que se requiere y que las leyes aprobadas hasta ahora no lo están permitiendo. Precisamente, Claudia, se cumplió un año desde aquel anuncio del Fast Track legislativo de 31 proyectos en materia de seguridad. De esos 31 proyectos, la buena noticia es que ya se han despachado 23, ¿no? Creo que eran. Sobre todo las leyes que dicen relación con darle más atribuciones tanto a la Fiscalía como a las policías para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Y de esos 31 proyectos faltan 7, que son básicamente algunos que están en la Cámara de Diputados, como la creación del Ministerio de Seguridad Pública, la ley de inteligencia, también la regla del uso de la fuerza, y otros que están en el Senado, infraestructura crítica, que depende mucho de la regla del uso de la fuerza, y también inteligencia económica, que está puesto en tabla hoy día en la Comisión de Seguridad Ciudadana, y por eso fue muy importante también que nos acompañara, y es parte de esta agenda el presidente de la Comisión de Seguridad, Flores. Sí. Senador, importante, bueno, usted dice, acá hay que destrabar proyectos importantes que quedan pendientes, usted dice 8. ¿Cuál es el ánimo que vio en el gobierno? Porque esos 8 que usted dice, no es que sean 8, son 8 proyectos que son los que más polémica generan. Es decir, no ha sido fácil una ley como determinar, ¿no es cierto?, un nuevo Ministerio de Seguridad. No es fácil todavía la discusión respecto de la inteligencia o del uso para regular el uso de la fuerza. Entonces, ¿por qué, cómo ve usted, ¿no es cierto?, la disposición del Ejecutivo, en este caso la ministra Carolina Toás, y el ánimo y el clima al interior del Senado, para que no quede solo esto en el titular? Sí, creo que fue una muy buena reunión, veo un muy buen ánimo, estuvo también presente el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, la subsecretaria Macarena Lobos. La idea es ponerle plazos a este cronograma. Coincidimos, por ejemplo, en la necesidad de priorizar la ley de inteligencia. A propósito del crimen que conmocionó al país, del teniente Ojeda, ¿no?, venezolano, que fue además secuestrado, torturado, que el propio fiscal Barros ha señalado que hay indicios de que esto fue operado desde Venezuela. Bueno, claramente esto ha dejado traslucir nuestra debilidad en materia de inteligencia y también en materia de inteligencia económica, porque efectivamente hay que seguir la ruta del dinero, el narcotráfico y el crimen organizado. Pero veo una muy buena disposición. Lo mismo respecto a la regla del uso de la fuerza. Ya los auditores de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas y Carabineros concordaron en que el texto que está saliendo, más allá de toda esta polémica, ustedes se acuerdan que iba a haber normas distintas para los extranjeros. Bueno, todo eso ya se superó en la discusión. Nosotros esperamos que muy pronto llegue ese proyecto. Nosotros también tenemos un proyecto de regla del uso de la fuerza en el Senado, que de hecho lo tenemos en tabla para hoy, porque un poquito queremos ponerle presión a la Cámara de Diputados. Si ellos no avanzan con ese proyecto, nosotros vamos a avanzar con el nuestro, que es una moción parlamentaria. Usted escucha al vicepresidente del Senado, Matías Walker, conversando con Primera Pauta. Con respecto a lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho, senador, lo digo porque hace unos días Isidora Paul, nuestra periodista, estaba reporteando en política cómo estaba avanzando en materia de seguridad. Y notaba que en la Cámara Baja había muy poco acuerdo y en el Senado habían más acuerdos, más disposición al acuerdo. Eso es lo primero. Quería saber si me puede confirmar eso. Y lo segundo tiene que ver con
las disposiciones, porque algunos le planteaban, si hubiese existido la misma entrega del gobierno para poner de acuerdo para la votación de la presidencia de la mesa de la Cámara, andaríamos más rápido, pero no ha existido ese trabajo, no hay celeridad en varios de los proyectos que usted mismo ha mencionado. ¿Ha detectado eso? Sí, es un hecho, y yo hablé con Isidora también para su nota, para su reportaje, es un hecho que los proyectos están avanzando más rápido en el Senado. Hay más cohesión respecto de la necesidad de avanzar en la agenda de seguridad. Probablemente en la Cámara de Diputados, por la fragmentación, por las los propios diputados de gobierno, particularmente de Apruebo Dignidad, el Frente Amplio, el Partido Comunista, plantean respecto a los proyectos de su propio gobierno, se avanza más lento. Pero bueno, para eso está la urgencia legislativa, ¿no? Yo creo que es senador, muy importante perdóneme, que la SECPRES nos ayude con la urgencia legislativa. Sí, senador Matías Walker, el hecho de que haya asumido en la presidencia de la Cámara de Diputados una diputada comunista como Carol Cariola, ¿podría inmovilizar o tensionar estos proyectos de seguridad que usted señala? Espero que no. Es una mesa bastante sui generis, ¿no? Tenemos como Hola, ahí con el autodenominado está Carol Cariola con el autodenominado Bukele chileno, ¿no? Con Gaspar Rivas. Es una mesa sui generis, pero bueno, ellos van a tener que hacer su trabajo, van a tener que cumplir un rol institucional. Muchos plantearon cuando se eligió la nueva mesa del Senado si íbamos a poner un freno a las iniciativas del gobierno, y por el contrario hemos demostrado con el presidente del Senado, José García Ruminot, que más tanto del gobierno como mociones parlamentarias que tengan que ver con la seguridad. Y quiero agregar algo más, porque ayer conversamos con la ministra del Interior la posibilidad de replicar este mismo ejercicio respecto a la agenda económica, hacer un fast track también respecto a la agenda de reactivación económica. Hay un proyecto de permisología que está en la Cámara de Diputados, hay otro proyecto de permisología que dice relación con el sistema de evaluación ambiental que está en la Comisión de Medio Ambiente del Senado. Quizás también llegó la hora de ponerse de acuerdo en un fast track legislativo para reactivar la economía, sería algo muy deseable. Usted escucha, senador, le vamos a marcar de nuevo, porque se nos va el audio por algunos segunditos en su respuesta, así que le vamos a marcar de nuevo. Usted escucha al vicepresidente del Senado, Matías Walker, que está conversando con Primera Pauta, quien pertenece a las filas de demócratas. Ayer la mesa del Senado fue a reunirse con la ministra del Interior, Carolina Toá. Estuvieron allí en La Moneda para intentar impulsar una nueva agenda de seguridad que incluya 16 proyectos, 8 que quedaron pendientes de la anterior agenda de seguridad que tenía Fast Track y que había impulsado el presidente del Senado de ese momento, Juan Antonio Coloma, y otros 8 que se iban a agregar, entre ellos los que se mencionaba, la Defensoría de las Víctimas, regla de uso de la fuerza, entre otras. Senador Matías Walker, ante la luz de los hechos, de la popularidad que tienen algunos legisladores, usted está prácticamente en el top 10 de los que tiene mejor aceptación ciudadana, según veía en CADEM. ¿De qué manera pueden utilizar eso a su favor, lo digo, y hasta dónde están dispuestos a llegar? Siento que la realidad ha ido más rápido que la legislación en cuanto a los hechos delictivos, y se han propuesto cosas que a uno pueden sonarle descabelladas, o hace 10 años sonaban muy descabelladas, y ahora podrían ser una realidad. Estoy leyendo recién, el gobernador Rodrigo Mundaca dijo podríamos empezar a debatir la pena de muerte. Otros han planteado centros de reclusión temporal cuando ingresen migrantes irregulares, otros cárcel exclusiva para migrantes irregulares para crimen organizado. ¿Hasta dónde podemos correr esa línea? ¿Hasta dónde ya algo que sonaba descabellado probablemente ahora ya puede sonar razonable, dado los hechos, dada la realidad? Sí, yo creo que como en todo orden de cosas, y lo hemos planteado, Gerardo, también en materia de pensiones, hay que apoyarse en los especialistas, en los estudios, en la gente seria. Cualquier persona que proponga reponer la pena de muerte le está generando una falsa expectativa a la gente, le está entregando, es mentirle a la gente, derechamente, porque la pena de muerte está abolida de acuerdo a tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile. Por lo tanto, ni aun cuando existiera acuerdo en el Congreso podríamos reponer la pena de muerte. Eso es un voladero de luces en periodo electoral.
Acá es muy importante apoyarse en los datos. El tema carcelario es un tema. Yo lo planteé ayer y lo planteamos con el presidente del Senado y el presidente de la Comisión de Seguridad. Hay una carta muy buena de Fernando Londoño, profesor de Derecho de la Universidad Diego Portales, la semana pasada en el diario El Mercurio, que yo les recomiendo examinar, porque él dice efectivamente hay un problema de hacinamiento carcelario, de sobrepoblación. En el tema, en materia de mujeres, por ejemplo, es sobrecogedor la sobrepoblación que tenemos, y hay muchas mujeres condenadas por microtráfico, que son madres de niños menores de 2 años o que son madres embarazadas. Por eso está la ley Sayem también, que se está planteando. ¿Cuál es la propuesta concreta ahí? Ahí la propuesta concreta que planteamos con la senadora Rincón y también con el senador Luciano Cruzcoque es un sistema de aislamiento carcelario muy parecido al modelo italiano que vio el fiscal nacional, que permite segregar en las cárceles mediante módulos de aislamiento al crimen organizado. Mientras sostenemos esta entrevista, el crimen organizado está cometiendo delitos desde las cárceles. Pero eso que propone usted es lo que proponía José Antonio Kast, esas cárceles segregadas, que es una propuesta que hizo José Antonio Kast recientemente, ¿no? No, ese es el modelo de El Salvador, que son cárceles especiales segregadas para el crimen organizado, que eso, Claudia, en el mejor de los casos te va a demorar 10 años en tenerlo. Lo que estoy proponiendo yo es el modelo italiano, que es un modelo democrático de un país occidental, donde hoy día se respetan los derechos humanos y todos los estándares, y que establece módulos de aislamiento para el crimen organizado, que estén incomunicados para que no puedan cometer delitos desde las cárceles, en que se restringen las visitas. Es el modelo italiano que dio el fiscal nacional Ángel Valencia y que yo creo que es mucho más factible por infraestructura de poder aplicarlo en nuestro país, y hay un proyecto de ley concreto que presentamos al respecto. Senador, hablamos esta mañana aquí en Primera Pauta con Matías Walker, vicepresidente del Senado, senador demócrata. A ver, la ciudadanía se hace expectativas sobre, usted sabe perfectamente, usted hace trabajo en terreno, ¿no es cierto? Tiene que estar muy atento a lo que la ciudadanía se hace expectativas. Cuando se habló de un fast track, dijo, bueno, aquí hay un mundo político que se está haciendo cargo de una situación que nos agobia. Y lo que vimos también durante la discusión es que fueron discusiones, esta discusión sobre seguridad es bastante ideológica también. Y vimos tironeo, vimos situaciones muy complejas, y los proyectos con los que usted señala y por la cual fueron a ver ayer a la ministra Toá, son proyectos que sabemos que son difíciles, porque también hay miradas ideológicas, desde la izquierda y desde la derecha. Entonces, para no quedarnos, digamos, en la parafernalia, ¿usted cuánta posibilidad le ve en momentos donde vienen además, ¿no es cierto?, campañas electorales, vienen municipales, cada sector se va a querer perfilar y levantar su propio discurso? ¿Qué espacio le ve usted a que estas leyes que se proponen en seguridad realmente puedan avanzar? Sí, yo creo, Claudia, que lo dije ayer, es fundamental dejar nuestras diferencias políticas de lado, ponerle plazos a estos proyectos y votarlos. Te pongo un ejemplo. La ley de inteligencia económica es muy importante, ¿no?, para perseguir la ruta del dinero. Pero Iván Flores, presidente de la Comisión de Seguridad, le decía ayer a la ministra Toá que el gobierno ha presentado 100 indicaciones. Y eso a lo mejor es una locura, fíjate, porque si nos llenamos de indicaciones, claro, no vamos a sacar nunca los proyectos, ¿no? Entonces, llega un momento que los proyectos tienen que votarse. Para eso además hay distintos trámites legislativos, para eso hay comisiones mixtas, si hay diferencias, pero, por ejemplo, el Ministerio de Seguridad Pública ya llega un momento que tiene que votarse. La regla del uso de la fuerza, cuando tienes a todos los auditores de las Fuerzas Armadas de acuerdo, llega un momento que tiene que votarse. Cuando todos los alcaldes de la región metropolitana, independientemente del color político, están pidiendo aplicar la infraestructura crítica para que las Fuerzas Armadas por lo menos se puedan hacer cargo del resguardo en las carreteras y liberar a Carabineros para funciones de prevención del delito en los barrios, bueno, eso tiene que votarse. Senador. Y eso es lo que conversamos ayer y por eso es tan importante esta reunión. ¿Es posible, bajo lo que está diciéndonos usted, que aquí hasta antes de final de año, no estoy poniendo un plazo muy, muy acelerado, antes de final de año tengamos esa regla del uso de la fuerza aprobada y por lo tanto podríamos tener militares en
determinados puntos, como dice usted, puntos fijos en infraestructura crítica, liberando a Carabineros de sus funciones? ¿Ya podríamos empezar a acostumbrarnos a esa imagen? Por supuesto, y así como se ha hecho en la frontera norte, ¿no? El alcalde de Arica... Pero sí, o no lo entendí. ¿Sí, es posible? Sí, por supuesto, sí, de todas maneras. Así como ha resultado efectivo en el norte para el resguardo de la frontera, podemos ver en la región metropolitana a las Fuerzas Armadas resguardando carreteras, por ejemplo, y liberar a Carabineros de esa función perfectamente. Bueno, toda una discusión también esa, el tema de la militarización para poder hacer frente a los temas de la seguridad, y que los propios comandantes jefes de las Fuerzas Armadas son bastante reacios a cumplir ese rol, digamos. Entonces va a ser importante cómo el mundo político dé garantías también a esa preocupación que tienen las fuerzas militares. Y por eso es tan importante la regla del uso de la fuerza, porque lo que pidieron las Fuerzas Armadas es claridad en la regla del uso de la fuerza para hacerse cargo de la infraestructura crítica. No solamente a las Fuerzas Armadas, también a Carabineros. Y eso es lo que estamos haciendo. Y entonces usted ve que pueden estar los votos, es decir, esas diferencias ideológicas que habían, ¿pueden ser superadas o ya estarían, cree usted, los votos para poder que sean superadas y veamos a esos militares en infraestructura crítica antes de fin de año, como le preguntaba antes? Sí, yo creo que van a estar los votos. Yo creo que la ciudadanía exige decisiones, exige determinación. Estos son proyectos que ya están generando un alto grado de consenso. Llegó la hora de votarlos, llegó la hora de despacharlos, así como ya aprobamos 23 de los 31 proyectos de la agenda de seguridad en un plazo de un año. Yo creo que es perfectamente posible estos 7 que efectivamente son los más relevantes. Ahora, senador, usted puede quizás dar garantía del Senado, porque a lo mejor lo han conversado, pero de lo que no puede dar garantía es de lo que pase en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, estos proyectos está por verse si de verdad pueden ver la luz. Bueno, pero ahí el gobierno tiene que responder por sus parlamentarios, ¿no? Y yo espero que así como efectivamente el gobierno logró instalar una mayoría oficialista en la mesa de la Cámara, bueno, logre cuadrar los votos también para la agenda de seguridad. Ya, el resorte lo tiene el gobierno en todo caso para poder destrabar la agenda de seguridad. Por supuesto. Y eso deduzco sus palabras entonces que donde podría haber más duda de aprobación es el sector oficialista, no en la derecha. Absolutamente, son los sectores oficialistas los que en su momento votaron en contra de la ley Naín Retamal o la ley que tipificó el robo de madera, o que plantearon las mayores dudas respecto a la ley de usurpación. Finalmente, y en eso jugó un rol, la ministra Carolina Toá, lograron cuadrar los votos en favor de esas iniciativas en los trámites finales, ¿no? de tramitación de esos proyectos de ley. Prueba al canto, lo que fue la ley Naín Retamal, que en su momento el presidente Boric, la ministra Camila Vallejo la habían votado en contra en la Cámara de Diputados. Bueno, finalmente son leyes que lograron imponerse porque la ciudadanía también así lo ha exigido, ¿no? En todas las encuestas de opinión pública, y es cosa salir a la calle, como dice la Claudia. Sí. Bien, Matías Walker, vicepresidente del Senado, muchísimas gracias por arrancar esta mañana de martes 23 de abril aquí en Radio Pauta. Que tenga un buen día. Muchas gracias, senador.